Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. Este mes tenemos a una entrevistada muy especial para mí, una de las muchas personas maravillosas que he conocido gracias al emprendimiento. Una mujer que es pura inspiración por su energía, su forma de ver el mundo y sobre todo por su capacidad de perseguir sus sueños y seguir adelante a pesar de las dificultades. En los últimos años y cada vez más está habiendo un potente movimiento de visibilización de la gordofobia con la intención de mentalizar a la sociedad de la discriminación que sufren los cuerpos grandes, así como el enorme juicio que emitimos constantemente hacia nuestros cuerpos, sean normativos o no. Es por ello que en el episodio de esta semana hablaremos principalmente de diversidad corporal, del estigma de la gordofobia, de moda, de actitud y del papel del autoconocimiento y la perseverancia para conquistar el amor propio. Y lo haremos acompañadas de Eli Quesada, asesora de imagen, moda y actitud, influencer de talla grande, activista contra la gordofobia y amiga. Además, Eli es una de las creadoras de Seque, una marca de ropa inclusiva que pretende acercar la moda a todos los cuerpos sin importar su forma o tamaño. Al fin y al cabo, la belleza no se encuentra en una talla. Así que, sin más dilación, empezamos la entrevista de hoy. Bienvenida, Eli, un placer tenerte aquí. Un súper placer, Alba. Me ha emocionado mucho mientras te escuchaba. Me hace muchísima ilusión estar aquí, lo sabes. Y bueno, agradecerte, por supuesto, este espacio y esta voz. Un placer, de verdad. A mí me encanta que estés aquí y que charlemos un rato. Al fin y al cabo, lo que vamos a hacer es un poco trasladar nuestras conversaciones Sí, a que haya más gente que las pueda escuchar, ¿eh? Porque esto está sí, ya como muy, muy por sí, la sí, sí. Esto lo mano. tenemos como muy por la mano, sí, exacto. Así que vamos a empezar un poco por el final, en tu caso, porque siento que la creación de Seque, ¿no? Es de Ujú. alguna forma la reivindicación o la culminación física de un camino de desencuentros entre tu cuerpo tal cual es y las expectativas y normas sociales. Así que cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te llevó a crear tu propia marca de ropa junto a Noé, que es tu socia? Mi socia amiga. Pues efectivamente sí que puede ser como esa culminación, ¿no? De esta parte que inició como la visibilización y reivindicación, ¿no? De que todos los cuerpos, de que todas las personas teníamos derecho a vestir como quisiéramos y simplemente a vestir, ¿no? Porque como digo, siempre no vivimos en una sociedad nudista, sino que vivimos en una sociedad donde tanto para ir a trabajar como para estudiar, como para cualquier evento social, tenemos que vestirnos, ¿no? Entonces un poco bueno, cuando empecé pues reivindicaba un poco esto, ¿no? Entonces sé que al final ha sido como esa materialización de todo aquello por lo que llevo luchando, entre comillas, o apostando los últimos 10 años. Entonces, siempre digo que yo sola quizá no lo hubiera hecho porque tengo una parte como muy de creación y de la idea y de tal, pero luego me cuesta ejecutar, me cuesta culminar. Hay una parte ahí de inseguridad o de ciertas cosas que se me escapan y entonces ahí es donde entra en acción Noé, eh, con la que, bueno, pues después de llevar unos años siendo amigas y ella haber vivido en primera persona, pues todos esos hándicaps, todos esos obstáculos que yo me iba encontrando a la hora de vestir por no poder simplemente comprarme un vestido o un vaquero, eh, ella fue súper consciente un día en el que yo le pedí que si por favor me podía ayudar a elegir una ropa para hacer un showroom. Y entonces ella se pone a ayudarme a elegir la ropa y me dice, vale, pero ese vestido lo quiero para mí. Y yo le digo, no, no, es que no hay de tu talla, esto solo es talla grande. Y dice, se quedó así como súper sorprendida y dice, claro, eso es lo que te pasa a ti todos los días. Digo, exactamente, eso es lo que me pasa a mí todos los días. Entonces fue como, no puede ser, porque tú y yo somos dos mujeres jóvenes y que nos gusta lo mismo, el mismo tipo de ropa, y por qué tú y yo no podemos llevar la misma ropa. Es que eso no es justo, ¿no? Porque ella tiene ahí como muy aferrada la justicia, ¿no? Y sobre todo en luchar contra la injusticia.
Entonces, bueno, pues ahí ella empezó a plantar como una semilla, porque sabe que yo soy de la cosa va a largo plazo en ese sentido, que la idea puede estar muy bien. Ella empezó a plantar la semilla de deberías sacar, ella primero me empujó a mí sola, deberías hacer algo, deberías sacar una marca de ropa, deberías poner una tienda, deberías no sé qué, deberías no sé cuánto. Y yo era como, no, 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 yo estoy muy centrada como asesora de imagen, estoy muy bien, yo ya tengo aquí mi Instagram y mis cosas. Y entonces, pero ella fue poniendo la semillita, y al cabo de pues 1 año y medio o 2, ahora no te sabría decir exactamente ni en qué momento, ni cómo fue el paso, pero yo sentí que con ella sí, o sea, que yo sola no, yo no sé si no me atrevía o no quería, pero que con ella sí tenía sentido y al final tenía sentido tal y como yo percibo que debe ser. Es decir, para mí no cabía en mi cabeza crear una tienda de talla grande porque sigue siendo excluyente. Entonces, para la visión que yo tengo es, si a mí me gusta el estilo de una marca, ¿por qué no puedo vestirme en cualquiera que sea mi talla? Es decir, da igual que si hoy utilizo una 42 o mañana una 50, a mí lo que me está gustando es el estilo de esta marca. Entonces con ella fue como que, claro, de repente se encajaron las piezas y fue, esto sí tiene sentido, porque yo lo que quiero es unir, no seguir excluyendo. O sea, Claro. yo, al final yo ya lo tenía asumido y la ropa me encanta, la moda me ha encantado siempre, si me daba igual tener que entrar a una tienda de talla grande o de talla pequeña, pero sé que mentalmente y emocionalmente para muchas personas es una barrera el hecho de cambiar de talla y tener que entrar en una tienda diferente. Lo puedo entender porque lo he vivido y he transitado por ello también. Entonces, para mí, más allá de eso, no tenía sentido, porque al final el mensaje es que todas, dentro de nuestras peculiaridades y nuestras diferencias, somos iguales, ¿no? Tenemos el mismo derecho a vestir. Por lo tanto, no tiene sentido diversificar y hacer líneas diferentes para un tipo de mujeres según el cuerpo o para otras. Entonces fue como que cobró todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, ostras, juntas esto sí que tiene sentido. Ujú. Tiene, tiene mucho poder esto que hablas, de la unión. Para poder Sí, entenderlo, ¿no? Un poquito, ¿cuál es la realidad diaria que vives o que has vivido en tu cotidianidad por tener un cuerpo grande? Y sobre todo, obviamente, ¿cómo ha afectado esto, ¿no? A tu autoestima y a tu autoconcepto. sí. Pues mira, cuando leí la pregunta, ¿no? Lo pensaba, bueno, y esto es algo que he repasado mentalmente otras veces, ¿no? Pero es verdad que durante toda mi infancia, adolescencia la primera parte, por así decirlo, de la vida más adulta, yo no he sido muy consciente de todas estas cosas, ¿no? O sea, yo las he vivido, las he sufrido, pero no ha sido hasta que he empezado a hacer todo mi trabajo interno, a conocer todo el movimiento, pues antigordofobia, de aceptación corporal, que yo he sido consciente de realmente todo lo que he vivido, ¿no? Pero en la cotidianidad, cosas como, por ejemplo, ir a un bar y no poderte sentar en la silla o estar súper incómoda. O sea, yo siempre me quería ir de los sitios, había sitios a los que no quería ir y no sabía por qué. Y ahora cuando paso por un sitio, miro y digo, claro, por eso nunca quería venir aquí, porque tiene esas sillas que me hacen estar muy incómoda, ¿no? Donde yo quizá no puedo, tengo que sentarme con las piernas muy juntas y no puedo estar relajada, ¿no? Entonces siempre estaba en posición pues de irme, ¿no? O el hecho, por ejemplo, tengo un viaje y ya me está dando miedo el hecho de viajar por mi cuerpo, por sentir si voy a molestar a la persona de al lado, si no voy a tener suficiente espacio. Entonces, bueno, esto es algo que por suerte ahora soy capaz de verbalizar, soy consciente de lo que me pasa y he hecho partícipe también a mi entorno, que es algo que me ha facilitado muchísimo la vida, ¿no? El verbalizarlo con mi pareja, el explicárselo a Noé, porque en este caso el viaje es con Noé, y decirle, mira, es que me está agobiando esto, me está preocupando esto. Entonces, pues el ello es decirme, no te preocupes porque nosotros vamos contigo, si te tienes que mover, vamos a estar nosotros al lado, vas a poder. Entonces, claro, esto a mí me ha facilitado la vida muchísimo, porque antes era un hándicap, primero que no sabía ni lo que me estaba pasando. O sea, yo quizá podía estar nerviosa por algo, pero no sabía que era porque me iba a sentir incómoda en un asiento, ¿no? Entonces ahora el hecho de saberlo y de poderlo expresar es como un alivio enorme, porque es verdad eso de que cuando lo compartes, el peso se reparte de alguna manera y aunque sea te sientes sostenida, ¿no? En ese sentido y Ujú. abrazada. Luego, bueno, pues hay muchas otras cosas, como por ejemplo hace un tiempo comentaba el tema de un albornoz, ir a un hotel y querer bajar al spa, e ir a coger un albornoz y que el albornoz no te cierre.
Claro, son cosas que claro, que si Claro, o no sea, estás en no, ese cuerpo no lo entiendes, pues claro. no lo entiendes. Entonces yo he llegado a bajar al spa pues, con el árbol totalmente abierto y con una toalla así puesta, como si yo fuera un toallero delante del cuerpo, porque, o no, directamente, pues si llevo bikini o bañador, pues que se vea el bikini o el bañador y ya está, ¿no? Pero claro, son cosas que muchas veces, cuando tú no has hecho todo este trabajo o no has puesto luz o no lo entiendes, hay veces que no quieres hacer determinadas cosas y no sabes por qué. O sea, ni siquiera te las planteas, es en plan, no quiero ir al spa, ¿por qué? Porque no me gusta, pero quizá hay este trauma detrás de que un día fui, el albornoz no me iba, pasé mucha vergüenza, pasé mucha culpa, porque claro, tú lo primero que piensas es, mi cuerpo es incorrecto, estoy mal, ¿no? Al final, si tú sientes que no cabes en un bañador, no cabes en un abrigo, no cabes en un albornoz, no cabes en una silla, pues lo que llegas a creer es que no cabes en este mundo, ¿no? Que no encajas en este mundo. Claro, los mensajes son tan sutiles y tan constantes y tan inconscientes que, claro, 30 años con estos mensajes, llega un momento en que tú sientes que tú no encajas. O sea, que el mundo no está hecho para ti, que por supuesto tú tienes que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues como esto, un montón de cosas. O sea, a mí mañana tú me dices, Eli, que me caso, ¿no? Me caso en una boda sorpresa. Mañana tienes que venir a una boda. Cualquier persona sale y se va a cualquiera de las tiendas, ¿no? Yo ahora porque tengo una marca de ropa, pero si no, cualquier persona se puede ir a una tienda de Ya. ropa y comprarse un vestido y para mí es como, ostras, ¿qué me pongo ahora? O sea, yo no puedo salir corriendo así de imprevisto a comprarme un bikini o un abrigo o un vestido de fiesta porque lo más probable es que no encuentre nada de mi talla, que me tenga que pedir online y que me tarde 48 horas o una semana. Entonces, claro, son muchas microsituaciones que van haciendo que tu vida, de alguna manera, pues sea un pelín más compleja o tengas que pensar un poquito más allá, ¿no? Un día, no sé si lo hablaba contigo, creo que sí, el tema de la maleta, creo que fue Sí, contigo. me lo Sí, contaste, ¿eh? sí, sí. Claro, yo ahora estaba pensando en el viaje y yo la mitad de mi ropa interior y de mis bikinis y bañadores sobre todo, van a ir en mi maleta de mano arriba, porque yo no puedo permitirme el lujo de que se me pierda la maleta porque donde voy quizás no encuentro ropa para mí. Entonces, em, mi marido, si se pierde su maleta, por suerte él va a poder ir a cualquier sitio y se va a poder comprar un par de bañadores y un par de camisetas, pero yo no. Entonces no me puedo permitir el lujo de que se me pierda la maleta en un viaje porque es muy probable que tenga que ir en bolas o en pared todo el viaje. Claro, claro. Entonces entiendo que esto genera como un trastorno de la conducta, ¿no? O sea, de alguna Claro, al forma. final, pues lo que te decía antes, lo que te llega a pensar es que, es que tu cuerpo no está bien, que debes de hacer algo para encajar en todos esos sitios donde no estás encajando. Entonces, el mensaje todo el rato es, no eres correcta, no eres válida, no eres correcta, aquí no encajas, cambia tu cuerpo. Entonces, claro, yo creo que es inevitable al final que se cree este cambio en la conducta, esta alteración de tu propia percepción, ¿no? Ujú. ¿Recuerdas algo especialmente relevante que influenciara en la percepción incorrecta de tu cuerpo? Porque un poco nos has hablado, ¿no? De los microestímulos, ¿no? Que puedes ir Sí, recibiendo a lo largo del día, pero ¿hay alguna cosa clave no sé, en la adolescencia o algo así? es que la verdad es que he estado pensando y no hay una cosa concreta. Sí que como te decía, que con la perspectiva, aparte de todas estas cosas Mm. que te he dicho ahora, eh, ahora, bueno, porque estoy haciendo una cosa a modo de hobby, estoy revisando series y vídeos y me estoy anotando todas las escenas de gordofobia que hay, de todo lo que me he tragado a lo largo de Wow. estos años. Y claro, o sea, si tú te paras a mirar en series, en televisión, en programas, etcétera, 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 el trato que se da y el mensaje que se lanza hacia las personas gordas, claro, o sea, es que es imposible que te formes un buen concepto de ti misma si tienes una corporalidad grande. Y te hablo de esto y si tuvieras fotos, yo a veces he mostrado fotos en redes, si tuvieras fotos de cuando yo era pequeña o adolescente, mi cuerpo para nada era un cuerpo que se pudiera considerar gordo, pero no tenía el tamaño que tenían, por ejemplo, el del 90% de mis compañeras de clase, ¿no? Entonces, ahí se creó una distorsión, o sea, la realidad
no era, o sea, yo no vivía esa realidad. Para mí mi cuerpo era 8 veces más grande que el de mis compañeras, cuando simplemente era un poco más alta y un poco más grande. Fin. Además, siempre he sido una niña y una adolescente, una persona que siempre ha hecho deporte, o sea, soy una persona muy movida, muy activa, siempre he estado en constante movimiento y a pesar de eso, mi cuerpo era grande. Claro, claro. Entonces, al final, no hay nada concreto, sino que supongo que vivir en un mundo donde constantemente estás recibiendo el mensaje de que los cuerpos grandes están mal, de que tu cuerpo es grande y no cabe, ¿no? Cuando supongo que si te repiten 10 veces al día, qué grande eres, qué grande eres, qué Ujú. grande eres. Aunque ya no hace falta ni que te digan la palabra gorda, ¿eh? Que también la he recibido, por supuesto, pero solo con que estén reforzando toda esa imagen y que luego tú inconscientemente empieces a asociar lo que ves en películas de que el personaje gordo siempre está ridiculizado, de que el personaje gordo es el antes, de que el personaje gordo es el fracaso, tú vas haciendo todas esas asociaciones y te las vas quedando para ti. Y entonces empiezas a identificarte o empiezas a asimilar que Claro. tú eres ese personaje gordo, quizá tú no lo veías en el espejo, pero lo que hay en el entorno diciéndote que eres grande, un insulto por aquí de gorda, una comparación con X, ¿sabes? O sea, no hay una cosa concreta en mi caso, sino muchísimos estímulos, mensajes directos, indirectos, que hacen que tú vivas esa realidad. Claro, entonces entiendo que a partir de todos estos estímulos, ¿no? Tú generas una identidad que está más acorde a lo que el exterior cree sobre ti que a lo mejor lo que tú creas Totalmente, sobre ti, ¿no? Entiendo. totalmente, totalmente. Entonces, ¿cuándo empieza a cambiar este patrón autodestructivo? ¿Qué es lo que a ti te ha ayudado a hacer las paces con tu cuerpo? Pues a mí me ha ayudado muchísimo el blog. O sea, cuando yo empecé el blog, esto también lo veo con la perspectiva, ¿eh? Pero ahora entiendo cuando muchos pues, terapeutas o psicólogos recomiendan la escritura, ¿no? Porque realmente a la vez que yo escribía mi historia, compartía, me abría, era como que ordenaba en mi cabeza lo que sentía. Y no ha sido hasta muchos años después, quizá, que le he encontrado el sentido o que he encontrado las respuestas o la explicación de lo que estaba sintiendo o de lo que estaba viviendo, ¿no? Pero en el hecho de compartirlo, y como te decía antes, ¿no? Que cuando lo compartes es como que el peso se expande y ya no recae solo sobre ti. Pues el hecho de yo compartir cómo me sentía, que lo hacía pura y duramente de manera, pues no voy a decir egoísta, pero sí que era en plan, a mí me gustaba y me funcionaba y me hacía sentir bien. Y a la vez veía que muchísima gente sentía ese mismo alivio que yo sentía escribiendo, ellos lo sentían leyendo, ¿no? Porque de Mm. alguna manera se sentían comprendidos, sentían que eso que tú creías, porque esto lo hemos sufrido en silencio muchísimas personas. Ahora se Claro. habla mucho y se visibiliza, pero hace 20 años esto era absolutamente un tabú. Entonces, aquello que tú has vivido con vergüenza, con culpa, etcétera, etcétera, de repente ves que hay miles de personas que están viviendo y sufriendo lo mismo que tú. Entonces, de alguna manera, claro, se creó ahí una comunidad súper bonita de amor, de hermandad, ¿no? De sororidad. Entonces, el tema de la escritura para mí ha sido fundamental porque me ha ayudado, sobre todo eso, a canalizar mucha rabia, mucho dolor que tenía dentro, muchísima tristeza, muchísima incomprensión. Y luego, por supuesto, pues entrar en el pozo y profundizar, ¿no? Pues, con terapias, con psicólogos y con diferentes herramientas. Pero sobre todo, o sea, si hay alguien que nos está escuchando y que de alguna manera no sabe por dónde empezar o no siente todavía el valor ¿no? de acudir a terapia o de meterse en un proceso personal o que no puede económicamente, el tema de empezar a escribir es súper sanador, súper liberador y de alguna manera es una manera de empezar ese proceso. Totalmente, totalmente. Y tras todos estos años, ¿no? de proceso, bueno, de vida, ¿no? Porque Sí, al final está sí, todo como muy atado, ¿no? Tu propia vida. sí. ¿Qué, qué distorsiones o qué asociaciones distorsionadas son las que has detectado tú que existen entre las personas de gordas o de talla grande? ¿No? Una de Sí, las que se me ocurren, ¿no? Lo típico, que la gente gorda no se cuida, ¿no? sí, Es lo típico, sí, sí, ¿no? sí, 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 sí.
Bueno, con esto, o sea, esto, ahora te voy a decir unas cuantas y esto es algo que yo he tenido que trabajar en terapia porque te voy a decir primero las asociaciones y luego te lo explico porque se entenderá mejor. Por ejemplo, pues una persona gorda no se cuida, una persona gorda es vaga, una persona gorda es una fracasada, una persona gorda no puede tener pareja o no puede gustar, una persona gorda no puede tener éxito profesional. Una persona gorda da asco, o sea, desde lo más sutil a lo más grotesco, ¿no? O hiriente. Y como esto, pues muchísimas cosas, ¿no? Al final está ligado el absoluto, por decirlo de alguna manera, si tuviéramos frente a nuestro una persona delgada o de cuerpo normativo y una persona gorda, todo lo que son, en la dualidad, todo lo que son los adjetivos positivos estarían clasificados en la persona con un normopeso y todo lo que sería peyorativo estaría enfrente de lo que es la persona gorda. Y esto, como te decía antes, se ve muy reforzado en personajes de películas, de series, etcétera, etcétera. O sea, desde lo más sutil como los villanos en películas de Disney, por así decirlo, Es que verdad, suelen ser sí. personajes gordos y además gordos, malignos, descuidados, retorcidos, dejados, fracasados a series de, bueno, contemporáneas y súper, bueno, por ejemplo, una de las que yo estoy analizando porque me encantaba y ahora soy incapaz de verla porque me produce tal rechazo, Sexo en Nueva York, ¿no? Que es una serie así como... Es increíble desde el capítulo 1 cómo la gordofobia está presente en el 90% de los capítulos. Bueno, gordofobia, machismo, racismo, o sea, quiero decir un montón de cosas, ¿eh? Pero en este caso, como estoy mirando el tema de la gordofobia, entonces, claro, todos esos estigmas, todas esas creencias que están asociadas, no están asociadas porque sí, sino que se ha creado esa asociación a través de patrones repetidos en series, películas, libros, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo por supuesto no quería ser una persona fracasada y tenía el cuerpo que tenía y entonces me propuse pues ser la persona gorda, la persona con cuerpo grande, exitosa. Entonces cuidaba mucho mi estilo, necesitaba tener éxito profesional, social, tener una carrera, etcétera, etcétera, tener todo esto para que no se me pudiera asociar todas esas etiquetas negativas que se asociaban a las personas gordas, ¿no? Entonces, me construí ese personaje, esa armadura, a la cual agradezco, que no me avergüenzo para nada de ella, porque gracias a ella he podido transitar y he podido sobrevivir muchos años. Sin ella, pues no sé lo que hubiera hecho. Y yo notaba que funcionaba, porque yo llegaba a un sitio y la gente, yo no sentía comentarios de esta gorda. No, no, lo primero que decían es, qué estilosa es esta chica. Entonces yo decía, conseguido. Esto era inconsciente, yo obviamente no tenía ni idea, sino que fue algo que se fue reforzando por la conducta que tuve, ¿no? Entonces, claro, esto, pues un día hablándolo con mi psicóloga, me dijo, claro, pero tú te das cuenta de la presión, aparte de lo personal, pero tú entiendes la presión que ejerce el tema de que tú tengas que ser como ese ejemplo, ¿no? Claro. Como esa presión que tú te pones de decirle a la gente, mira, yo estoy gorda y tengo éxito amoroso, tengo éxito familiar, tengo éxito social, tengo éxito profesional, visto muy bien, o sea, ¿tú entiendes la presión que ejerce eso sobre ti? Dice, porque claro, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si no lo eres? ¿Qué pasa si un día vas en chándal, no? Claro, claro, es que yo era incapaz de salir de casa en chándal, Claro. era incapaz de salir de casa sin maquillar, era incapaz de hacer muchísimas cosas. Entonces, claro, cuando vi esto, empecé a trabajar, pues evidentemente, el personaje y cómo hacer que eso fuera funcional y no disfuncional, porque en el momento que te están imitando, que es lo que te digo, que en una época de mi vida me sirvió, porque si no, pues no sé cómo hubiera transitado diferentes cosas o quizá no hubiera llegado a donde estoy yo, no lo sé, no lo sé. Pero sí que es verdad que llegó un punto en que ese personaje ya no tenía ningún sentido, porque me estaba limitando más que expandiendo. Claro. Entonces fue como, claro, verlo fue como, wow, es verdad, o sea, es en plan, te has apoderado o tú misma te has como autoproclamado ser el referente para que otras mujeres vean que se puede, pero ¿a qué precio?
estás haciendo eso. Ujú, claro. Y te quería preguntar, ¿de alguna forma todo esto fue lo que te llevó a querer ser asesora de moda? O sea, o qué lo dinamizó? ¿Era un poco para reivindicarte? ¿O qué no sé, he visto con el tiempo? Sí, visto con el tiempo, claro. Bueno, había una parte de, mm, de hacer feliz a mi niña interior, porque yo desde pequeña siempre quise ser asesora de imagen. Ah, O sea, vale, era fantástico mi eso. sueño. O sea, yo quería ser asesora de imagen, pero creía que primero por ser gorda no podía serlo. O sea, imagínate hasta dónde llega, ¿eh? Y por eso también creo que fue una parte como ahí de decir, sí puedes, cariño, sí puedes estar gorda y ser asesora de imagen o astronauta o lo que tú quieras, ¿no? Otra parte es que viviendo en un pueblo yo sentía que quizá no podía ser personal shopper, asesora de imagen, porque tenía que vivir en Barcelona, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando era niña pues dejé un poco de lado esta cosa y entonces estudié magisterio, que era la otra cosa que me gustaba, ¿no? Entonces, con el tiempo, después de estudiar magisterio y ver que no me gustaba y ponerme a hacer otras cosas, un día conocí a una asesora de imagen y entonces a mí siempre me había gustado la moda y yo creía que me sabía vestir, bueno, que me sacaba partido y todo esto. Pero esta asesora de imagen que yo tuve como clienta cuando yo trabajaba como diseñadora gráfica, yo le hice un día un favor y entonces yo no le quise cobrar y para agradecérmelo me dijo, pues te regalo una sesión de asesoría de imagen. Y dije, ah, vale, pues qué guay, no sé qué. Entonces, me petó tanto la cabeza porque aparte ella también había estudiado PNL, entonces Ajá. claro, su visión ya era con Ya era otro otro concepto rollo, sí, sí, y sí. era otro rollo. Y entonces, aun con todo lo que yo creía que sabía y que sabía realmente sobre moda y estilismo y tal, me petó tanto la cabeza que fue como, ¡buah, esto es muy guay! Y yo quiero dedicarme a esto, entonces fue como, yo quiero dedicarme a esto. Entonces, unos amigos, entre amigos y David, me regalaron una formación de Ostras. personal shopper, que como siempre, quizá yo por mí no lo hubiera hecho, porque es aquello de no voy a poder, ¿no? Y tú sabes, el síndrome del impostor, ¿eh? Y Sí, estas ahí cosas. está, sí, sí. Ahí está. Entonces, pues fui a estudiarlo y claro, me flipó, o sea, aluciné, era increíble, era súper chulo. Y ahí todavía yo no había conectado la parte más, pues eso, de la parte consciente, de la autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Y se quedó ahí como en stand-by. Yo lo estudié y pensé, vale, guay, lo sé, pero me falta algo. O sea, porque al final la asesoría de imagen o el personal shopper puro y duro solo trata la parte estética, la parte física. Entonces yo había algo con lo que no conectaba. Entonces se quedó ahí apartado. Fue en plan, vale, tengo esto, hice algunos talleres y súper bien, fue muy bien, pero yo personalmente no sentía que fuera coherente conmigo o no conseguía dar el mensaje que para mí era importante dar. Entonces, bueno, pues yo con mi propio proceso en formación propia, terapia, etcétera, etcétera, hice varios cursos de coaching, de autoestima, tal, tal, tal. Y entonces hubo un día en que pensé, esto se tiene que conectar. O sea, hay otra forma de mostrar a la gente o de acompañar a la gente en, en, en este proceso de vestirse, en este proceso de mirarse al espejo, va mucho más allá de cómo me veo, es más cómo me siento. Entonces empecé ahí a unir cosas hasta que creé el concepto de lo que realmente para mí era coherente y tenía sentido, que era, que era este vístete feliz, ¿no? Que más allá del felicianismo, es este concepto de estar a gusto en tu cuerpo, a gusto en tu piel y que haya una coherencia y una autenticidad entre quién eres, cómo eres y cómo te quieres proyectar, ¿no? Al mundo. Entonces, pues así, cuando esto se unió y tuvo todo el sentido, entonces fue cuando salió el proyecto y cuando realmente tuvo sentido y bueno, y fue brutal, la verdad. Claro, y ahora sabemos como el pre-seque, ¿no? Tiene todo el Sí, sentido seque, ¿no? Porque, claro, exacto, por eso exacto. decía, ¿no? Toda la Es la culminación. combinación. Sí, porque es Claro, verdad que sí que me pasaba a mí que muchas veces para mi clienta no encontraba lo que buscábamos. O sea, claro, con mi clienta llegábamos al punto de saber lo que querían, lo que necesitaban, lo que era coherente con su estilo, pero es que luego nos íbamos a las tiendas y encontrábamos un 5% de lo que ella realmente quería o buscaba. claro. Entonces, claro, cuando nació Seque fue como perfecto, o sea, fue como brutal y de hecho muchas de mis clientas, por no decir la mayoría, clientas de asesoría de imagen son clientas de Seque.
Claro, claro, tiene todo el sentido. Volviendo un poco al tema de la gordofobia, personalmente tengo un poco la sensación de que, igual que pasa con el racismo y el machismo, está como la gordofobia como muy inoculada, ¿no? En nuestro inconsciente, Ujú, probablemente pues por lo que estás comentando de que pues en las series, ¿no? En toda la sí. cultura, ¿no? Popular, como aquel que dice, el estigma de las personas grandes, ¿no? Entonces, claro. Yo desde como persona con supuestamente cuerpo normativo, ah, Ujú, me doy cuenta de que muchas veces, me doy cuenta en mí misma y en las personas de mi sí. entorno, ¿no? Que también tienen cuerpo normativo, pues que hay una serie de creencias, de pensamientos inconscientes, ¿no? Que te cruzan por la mente sin quererlo deliberadamente. Es como algo que Sí. aparece, ¿no? Entonces, para poder poner un poquito de luz en esto y sobre todo para poder vivirlo con el máximo respeto, porque para mí es un tema que siempre me da como cierto, incluso apuro hablar de esto Ujú, porque me siento muy ignorante, porque pienso en algún momento voy a meter la pata, voy a decir algo que no toca. No es, tengo la ujú, sensación que es muy fácil, ¿no? Caer ahí. Entonces, para poder sí. vivirlo desde este respeto, ¿no? Y con apertura absoluta. ¿Qué es lo que necesitamos entender las personas que tenemos cuerpos normativos? ¿Cómo podemos ser partícipes de esta lucha Ujú. antigordofóbica? Pues lo primero es, bueno, lo has dicho súper bien, con este máximo respeto, ¿no? Como todas las luchas. Sobre todo, lo primero para mí es fundamental y yo también estoy, como te decía antes, en continua formación y también es, cuando me preguntan sobre gordofobia le tengo muchísimo respeto porque tampoco quiere decir nada, porque al final yo también soy un aprendiz y porque, por supuesto, no solo las personas con cuerpo normativo tienen pensamientos gordofóbicos, sino que yo, siendo una persona gorda, por supuesto, estoy impregnada de ella y cada día, no, pero cada semana me pillo con algún pensamiento o con alguna cosa que digo, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, el respeto es fundamental. O sea, tú puedes no conocer algo, tener ignorancia sobre un tema, pero sobre todo lo que ya no es, que esto se lo he oído decir a mis compañeros y es así, es un debate. O sea, el si la gordofobia existe o no, ya no es un debate. O sea, eso es lo primero que a mí me gustaría que como que nos entrara. Y a la persona que le parezca un debate, entonces la invito a profundizar en los estudios que existen, ¿no? Sobre la gordofobia. Entonces, lo primero es este respeto y este entender que ya no es un debate. No es un debate si existe o no la gordofobia, la gordofobia es una Ujú. realidad y creo que hay de sobras demostraciones, ¿no? Eh, entonces, para mí lo importante es, primero, estar dispuesto a tener esta visión, es decir, a rodearse o a investigar, a descubrir personas que hablan sobre la gordofobia, sobre todo, en este caso, para mí es importante que sean personas gordas. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando queremos escuchar, yo, por ejemplo, cuando quiero entender mejor o quiero estar mejor formada en, en la cuestión antirracista, me voy a una persona racializada para entenderlo, porque es la Ujú. persona que desde su propia vivencia mejor me lo va a explicar, ¿no? O cuando quiero profundizar en el movimiento feminista, voy a perfiles de mujeres que más allá de lo que puedan conocer por textos y por estudios, lo hemos vivido en primera persona, ¿no? Pues Claro. en el tema en el movimiento antigordofobia para mí es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para deconstruir esta mirada que es absolutamente normal tener tanto personas, como te decía, de cuerpo normativo o de cuerpo grande, porque al final es con lo que hemos crecido, es un tema social, educacional, audiovisual, es buscar estos personajes, estas personas que nos ayuden a entender, a comprender y a conocer en profundidad, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me ha ayudado muchísimo, siempre lo digo, mi amiga Mónica, que su cuenta es Sanamente Mónica, Magda Piñeiro, que fue una de las fundadoras de Stop Gordofobia, porque al final cuando empiezas a leerlas, todos aquellos pensamientos que tú has tenido a lo largo de tu vida y que has apartado así como con la mano, como diciendo, y pensabas que era algo personal, te das cuenta que forman parte de un constructo social y que no es una paranoia tuya o que no es una vivencia tuya, sino que realmente existe esta gordofobia, ¿no? Y que tú has vivido
millones de microataques, ¿no? Gordofóbicos. Entonces, para mí lo más importante es tomar como referencia estas personas. Croquetamente, por ejemplo, también hace mucha divulgación y mucha visibilidad sobre este tema. Y entonces, a partir de ahí, ya, según tu curiosidad o tu posibilidad, seguir tirando del hilo para conocer mejor. Porque, como te decía, la gordofobia es la discriminación a las personas gordas, pero también entra ahí el miedo a ser gordo. Claro, o sea, Y, una persona normativa también puede por experimentar supuesto, esta gordofobia al no querer, bueno, claro. claro, no es que puedes, que la Bueno, mayoría de exacto, personas sí, sí, la sí, total. experimentamos. O sea, ese miedo a ser o estar gordo. Entonces, claro, es algo que realmente nos afecta a todos, a las personas gordas directamente porque se sufre muchísima violencia, es decir, sufrimos muchísima violencia a causa de esta gordofobia, pero toda la sociedad, hombres, mujeres, niños, niñas, todo el mundo vive esta gordofobia, porque nadie al final quiere ser gordo por todo lo que hemos dicho anteriormente. Claro, claro. ¿Y tú qué crees que a qué es debido esta manía de juzgar los cuerpos, ¿no? ¿Qué es lo que alimenta toda esta rueda? Porque preparando la entrevista contigo, ya me acordaba que mi abuela, que bueno, pues ya Sí, falleció, ¿no? Ella siempre contaba que cuando ella era joven, lo que se llevaba era estar gorda, porque era síntoma de, símbolo de salud, ¿no? Y que incluso, bueno, pues había productos, ¿no? Que hacían que los cuerpos fueran como más, sí, más gordos, ¿no? más O, in- voluminosos. Exacto, o incluso el otro día, pues precisamente, ¿no? En una cuenta de una mujer racializada, ella hablaba que en África lo que está mal visto es estar delgado, ¿no? En según qué Mm. comunidades africanas, y que las mujeres pues consumían mucha caloría para estar más voluminosas, ¿no? Entonces, según tu opinión, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que alimenta toda esta tendencia a juzgar constantemente los cuerpos, ¿no? O sea, ¿qué nos lleva a eso? Bueno, antes de la tendencia a juzgar está la tendencia, ¿no? De esa presión estética. Porque siempre Claro. decimos que, digamos, la mujer gorda vive la gordofobia y además la presión estética, que la presión estética la viven absolutamente todas las personas y en concreto mucho más las mujeres que los hombres, ¿no? Entonces, esta presión estética, ¿a quién le interesa? Entonces, cuando empiezas a tirar y cuando empiezas a ampliar un poco la vista o sin ampliarla mucho, económicamente esta presión es muy interesante para un gran mercado, para el mercado farmacéutico, para Claro. el mercado estético, para el mercado cosmético, para las dietas. O sea, hay cientos de estudios que hablan sobre el dinero ingente que consumimos en perder peso. O sea, es una industria que da muchísimo dinero. Aquí está la parte económica, ¿no? Y luego está la parte que para mí es muy heavy de, o sea, yo alucino, ¿no? Con cómo esto ¿cómo decirlo? Cómo esto se cuela en nuestro cerebro, ¿no? Cómo socialmente esto tiene un impacto tan heavy desde que somos pequeños para que en un tanto por ciento tan elevado, mujeres de cualquier raza, de cualquier clase social, da igual, tengamos esa presión desde que somos pequeños, esa fijación, ¿no? Por el cuerpo, por la delgadez, por el físico al final, ¿no? Es decir, cómo, cómo socialmente se nos mete esa idea que ya más allá de lo que vamos a consumir, en cuanto a dietas, a productos, etcétera, etcétera, ¿cuánto tiempo y energía dedicamos a lo largo de nuestra vida a este tema? O Y que sea, genera un movimiento al final, ¿no? O sea, es un movimiento totalmente. social. O sea, ¿cuánto tiempo yo, cuando me di cuenta de esto y me di cuenta de que a lo mejor me podía haber sacado 4 carreras en el tiempo que había invertido, en el tiempo, energía, dedicación que había invertido a querer adelgazar, a querer encajar en otro cuerpo, o sea, eh,
¿Cuánto tiempo invertimos en eso que se lo estamos quitando a otras cosas? Y sobre todo, porque sí, se ejerce también sobre el hombre, pero sobre el hombre se ejercen quizá otras cosas, ¿no? Ya sabemos, Mm. pero sobre todo la presión que se ejerce sobre la mujer y que por lo tanto, mientras tú estás ocupada y preocupada por no ser gorda, todas las cosas que estás dejando de hacer. Porque para mantener una dieta, para mantener esa rutina, hay que tener una dedicación real. No es algo de Claro. decir, no es fácil, ni factible, ni viable, sino que seguramente si nos estáis escuchando y alguna de vosotras, seguramente por desgracia sí, se ha puesto a dieta, la energía mental que requiere el hecho de ponerse, hacerlo, el tiempo de cocinar, de preparar, de buscar, de contar calorías, o sea, todo eso es una energía, es una de tiempo. Y además es una de tiempo, ahora que te estaba escuchando, pensaba, es un tiempo invertido basado en la idea de la incorrección. O sea, no es porque Exacto. tú lo No, quieras hacer por placer o porque, mira, he decidido no, cuidarme, sino he no. decidido que no quiero ser gorda o que no quiero engordar o que quiero, ¿no? O sea, no es el para qué o el motivo, el primer Es motivo, ¿no? desde el Exacto. miedo, o sea, es desde el miedo. Es Claro. desde el miedo, desde el complejo, desde la incorrección, desde el no encajar. O sea, al final el mundo no para decirte que está mal ser como eres, que está mal tu cuerpo y es más, da igual que tengas una talla 50 como una 40, nunca vas a estar bien. Es decir, siempre va a haber algo a lo que acusar. Si no es el volumen, va a ser la flacidez. Si no es la flacidez, es la estría. Si no es la estría, es la arruga. Es decir, hay cientos de cosas por las que sentirte mal, ¿no? Entonces, claro, cuando tú consigues liberarte de eso, de repente se abre un mundo de posibilidades en tu mundo de todo lo que puedes Claro, hacer. claro. Porque, claro, cabe espacio para crear un millón de cosas que antes no tenías tiempo de crear. Totalmente. Claro, es que yo además estaba pensando, yo no conozco a nadie, bueno, a lo mejor alguien que me conoce dice, yo sí, pero Yo yo sí. así de buenas a primeras no conozco a nadie que, especialmente mujeres me refiero, que no tengan Ujú. algún tipo de lucha con su cuerpo, Claro, pero es sea que es normativo o normal. no, o sea, No, no, totalmente, pero es que vivimos en esta sociedad hostil que nos hace desde que nace. Yo siempre digo, ¿no? Una vez lo leí, no recuerdo dónde, pero tú naces con la autoestima lleno, ¿sí? sí, Con el sí. tanque de autoestima lleno. Y yo estoy segura de que si viviéramos, por ejemplo, yo durante la pandemia fui feliz, no tenía comparaciones, no tenía estímulos de comentarios negativos. O sea, si viviéramos en un entorno donde no se hubiera dado este significado a la estética, a la belleza, al culto al cuerpo, etcétera, etcétera, tú no tendrías esos complejos porque no existiría la comparación, o sea, no establecerían un canon con el que tú te pudieras comparar. Si tú Claro. creces en una montaña o en un campo aislado, sin estos estímulos de la tele, de revistas, de películas, tú no puedes tenerlo porque esto es algo que se crea, no es algo con lo que tú naces. Ujú, totalmente. Entonces, ¿tú crees que las mujeres sufrimos más gordofobia que los hombres? A ver, la gordofobia es, o sea, lo que es la discriminación, Ujú, creo que la sufren por igual tanto mujeres como hombres porque es en sí el rechazo y la violencia hacia los cuerpos gordos. ujú, Pero en la mujer se une, como decían antes, el tema de la presión estética, claro. que sí que a la mujer se le exige mucho más. O sea, es verdad que se les exigen cosas diferentes a hombres y mujeres, pero a la mujer se le exige mucho más. Ujú. Em, cambiando un poco de tema, bueno, un poco atado a esto, ¿no? Pero para ponerlo también en relieve, porque me parece increíble, honestamente, en los últimos tiempos se han visibilizado historias bastante bestias de personal médico y Sí, sanitario, ¿no? sí. Que en teoría están ahí como para ayudar y todas estas cosas, ¿no? Mm, Que han mm, diagnosticado en base al peso y no tanto a lo mejor a la sintomatología, ¿no? O a lo que la persona trae. sí. ¿Tú te has encontrado alguna vez con esta situación? Pues mira, yo voy a tocar madera y voy a dar gracias de que en poca, o sea, por suerte gozo de una muy buena salud
y hasta el momento la verdad es que nunca he tenido un enfrentamiento de este calibre, pero sí que la última vez, y esto no es nada lo que voy a contar, comparado como tú dices con estas historias, que yo la verdad que hace poco justamente Mara de Croquetamente hizo un vídeo visibilizando historias Sí, sobre es muy duro gordofobia ese. que fue, o sea, yo no podía parar de llorar porque realmente la violencia, la deshumanización, o sea, es que me parece tremendo esto, o sea, me parece que es inadmisible, ¿no? Por eso es cuando te decía que no puede ser un debate la gordofobia, porque es que, o sea, esto no puede ser, o sea, no. Entonces, nada, hace poco cuando fui a realizarme unos análisis, pues fui a la consulta para, bueno, pues le dije, mira, me gustaría tener unos análisis completos, tal, tal, tal. Entonces, el comentario de la doctora fue, bueno, sí, así miramos si hay colesterol, diabetes, no, o sea, directamente Claro. enfermedades que se asocian a cuerpos gordos, ¿vale? Entonces fue como, ostras, me hizo risa, de Dios, obviamente yo no se lo exterioricé, pero fue como, ¿en serio? O sea, los clichés, ¿sabes? O Un sea, cliché, ta, sí, ta, ta, sí, ta, sí, tal. total. Entonces fue como, bueno, pero yo es verdad que en primera persona no lo he sufrido, pero sí que tengo personas alrededor pues que cuando han ido diciéndoles que duelen un pie o les duele no sé qué, pues lo primero que les han dicho es, bueno, tienes que bajar de peso, ¿no? Entonces, ante eso yo siempre les digo, ¿no? Una respuesta que yo siempre, desde la última vez, bueno, la última vez, a raíz de estos análisis, cuando yo fui a recoger los resultados, que yo ya había visto que estaban bien, eh, pero pensé, ahora voy a ir al médico, ¿no? Y le voy a explicar ciertas cosas, no sé qué. Y yo ya me iba con mi metralleta cargada, en plan, como me diga algo, le voy a contestar esto. Y entonces resultó que ese día cuando llegué, pues el médico me dijo que estaba estupenda, que era maravillosa, que era muy joven y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me volví a guardar la metralleta y dije, vale, para otro día. No, pero yo ese día iba preparada para decirle, vale, y si una persona con la misma edad que yo, con los mismos análisis que yo, etcétera, etcétera, te pregunta esto, y no está gorda, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, trátame igual, ¿no? Un poco sería esto, porque a veces vas con un eczema en la piel y te dicen, bueno, es que es perder peso y dices, ¿me miras el brazo, por favor? O sea, ¿sabes? Ya. Entonces, y ya no hablamos de, además de esto, ¿no? De esta gordofobia, del desconocimiento que hay cuando una persona, por ejemplo, ha tenido una mala relación con su cuerpo, con su alimentación, ¿no? O sea, ha tenido un trastorno y en el tema embarazo, tela. O sea, Sí, si ya unimos las tres cosas, total. gordofobia, embarazo y trastorno de la conducta alimentaria, o sea, ya es, bueno, horrible, horrible, ¿no? Entonces, no sé, a mí me da muchísima pena que haya tanto sufrimiento en un espacio donde absolutamente vamos por necesidad, donde somos muy vulnerables y sobre todo hay una cosa que me aterra y es lo que se vive en la consulta ginecológica, por ejemplo. O sea, en un, en una, ¿cómo se dice eso? En una sección, o sea, en una especialidad donde es, pues eso, tan vulnerable, donde, ostras, la sensibilidad tendría que estar, ¿no? Imperativa. Eh, pues bueno, cuando ya unimos lo que te decía, un cuerpo grande en ginecología o ya con el tema embarazo, Sí. las historias que se oyen son realmente espeluznantes. Tema fertilidad también, está todo También, muy, muy también, condicionado. todo. Ujú. Entonces es realmente, ostras, es preocupante. O sea, es preocupante porque realmente al final hace que la persona no se sienta segura y muchas veces pues decline el ir al médico, decline hacer revisiones, porque es tanta la vergüenza que siente en la consulta médica que mentalmente no puedes afrontar eso. Ujú. Y haciendo un poco de, entre comillas, abogada del diablo, ¿no? Poniéndonos en la ¿Mm? otra parte, ¿no? Esa gente que abandera, ¿no? El discurso de que este movimiento body positive fomenta la enfermedad, que va en contra de la salud porque se acoge, por ejemplo, el índice de masa corporal, que las personas gordas tienen más enfermedad, etc. ¿Qué les dirías a estas personas? Es posible tener un cuerpo grande y ser saludable? Vale. Lo primero,
a la última respuesta es sí. De hecho, hay un movimiento al que invito, o sea, no es algo que yo diga, sí, yo digo que sí porque es muy guay, porque mira, yo estoy saludable, ¿no? O sea, mi individualidad no hace esta realidad, sino que existe el movimiento JAES, que es salud en todas las tallas, y que precisamente pues ya existen, voy a decir cientos porque no sé si existen miles, pero cientos de estudios científicos y médicos avalando estas teorías, ¿vale? Todo el tema del IMC es absolutamente obsoleto y, y bueno, o sea, evidentemente hay quien se sigue aferrando a ello porque, como decía antes, hay toda una industria a la que le interesa mantener eso, ¿no? Pero más allá de esto, ¿vale? Más allá de todos los estudios que si yo os voy a nombrar cuentas para que si queréis seguir investigando, estas cuentas que os voy a decir muestran los estudios, o sea, no es que se diga, hay estudios, pero no se ven nunca los estudios, no. Os voy a decir cuentas donde podéis seguir leyendo y ampliando esta información, ¿no? Pero más allá de eso, hay algo con lo que yo resueno muchísimo y con lo que me gusta nombrar, ¿no? Y es el hecho de que independientemente de que tengamos salud o no, no le debemos salud a nadie, igual que no le debemos belleza ni le debemos juventud a nadie. Porque cuando vemos a una persona delgada jamás nos cuestionamos si está saludable o no, porque damos por hecho que una persona delgada es sinónimo de saludable, cuando hay, como decía, muchos estudios pues que muestran que una persona delgada puede estar sana o enferma y una persona gorda puede estar sana o enferma. Entonces, partiendo de esa base, ¿no? A mí hay algo que me genera muchísima violencia y que me parece horrible. Hubo hace poco a una persona, la invitaron a un programa de la televisión para hablar sobre gordofobia. Y lo primero que hicieron fue pesar a esa persona en público. ¿Qué dices? O sea, sí, así, literalmente. Entonces, es tan violento, o sea, es tan grave. Y si no nos damos cuenta de que esto es grave y de que esto es violento, tenemos un problema serio. O sea, eh, debemos ya empezar de dar por hecho que una persona con un cuerpo determinado es sana o enferma. Y sobre todo, como te decía al principio, o sea, es igual si es saludable o no. O sea, el respeto es ineludible. O sea, yo no voy a tratar a una persona mejor o voy a tratar a una persona peor si está enferma o no. Es que en otras enfermedades que igualmente aquí entramos en el debate, pero que no vamos a extendernos de que la enfermedad, lo estoy poniendo entre comillas, no me veis, pero la obesidad no es una enfermedad, sino que es ay, ¿cómo se dice? Un factor, puede ser un factor de riesgo, pero no es una enfermedad en sí. Entonces, bueno, aquí por eso les digo que os invito, como decíamos al principio, es un tema como muy delicado en el cual yo a día de hoy no tengo toda la información y tampoco quiero versar información que no sea exactamente la que es, así que lo que sí que os invito es a seguir, por ejemplo, cuentas, como os decía antes, pues de Nutritionist de New Black, Steffi Activa, Sanamente Mónica, Magda Piñeiro, Croquetamente, porque ellas en sus perfiles comparten muchísimos estudios científicos que dan luz a esto, ¿no? Y sobre todo yo lo que me quedaría es que independientemente de si hay salud o no, lo que merecemos todo el mundo es respeto. O sea, lo que no se puede abogar es en decir, te llamo gorda asquerosa porque me preocupa tu salud. Es que no tiene ningún sentido, porque además hay muchísimos estudios donde se muestra que precisamente todo ese odio que hemos recibido de las personas gordas es lo que nos lleva a vivir situaciones de estrés tan heavy a lo largo de nuestra vida, que son lo que provocan muchas veces bueno, diferentes cosas, ¿no? Entonces, no es un tema simple, no es un tema sencillo, no es un tema que sea cuestión de voluntad o no voluntad, de comer esto o comer lo otro, sino que es un tema multifactorial en lo que yo os invito de verdad a que, si os interesa, pues que investiguéis, que leáis, hay muchísima información a día de hoy, porque realmente yo creo que si tenemos un poco la mente abierta, cuando veáis ciertas cosas, os va a petar el cerebro como me petó a mí. O sea, porque hay cosas que nos han vendido la moto también y han montado también la historia que las damos como inamovibles, ¿no? Como el IMC, por ejemplo, pues cosas así, cosas tan básicas como ese IMC que rige absolutamente todo. Bueno, es que todavía hoy está en auge, o sea... Por supuesto, sí, o sea, por supuesto, o sea, y tú vas a una mutua, vas a contratar una mutua
y en base a ese IMC te cobran más o te cobran menos. Fin, o sea, es así. Entonces, no les interesa devaluar este concepto, Claro, pero este concepto realmente no tiene ningún significado, no es indicativo de salud el IMC, no claro. lo es. Bueno, es que aquí el tema es este, ¿no? Que el concepto de salud es multifactorial, o sea, que no es solo Exacto, el volumen de tu cuerpo o lo que comes o exacto, cuánto ejercicio haces, porque hay muchos exacto, factores, ¿no? Claro. muchos, muchos. Am, Después de todo tu recorrido hasta llegar al momento presente, ¿no? De todo lo que has aprendido, Ujú. lo que has llorado, lo que has luchado, lo que has soltado, ¿qué le dirías a alguien que está en guerra con su cuerpo? Pues, pues mira, después de muchos años en redes, por ejemplo, ¿no? Donde he compartido mucho, em, al final crearnos lo primero, ¿vale? O sea, sí, lo de siempre, porque quizá yo te diría ir a terapia, ¿vale? Porque es como lo primero, pero ok, quizá todavía no estás preparado o no puedes o lo que sea. Ujú. Lo primero, rodearte de un entorno seguro, ¿vale? ¿Y qué es eso? A veces físicamente o en tu vida real no lo puedes tener. Entonces, en redes o lo que consumes o lo que lees o lo que te ayude a crear ese ambiente, ¿no? Seguir cuentas que te ayuden a comprender, que te ayuden a aliviar, que te ayuden a sanar, ¿no? Esa parte. A mí me ha ayudado mucho conocer perfiles con movimiento antigordofobia, activistas, porque al final es lo que te decía, el tener una mayor información te hace entender cómo has vivido tú, cómo ha sido tu realidad, ¿no? Porque al final Ujú. la realidad es lo que tú has creado. Entonces, ¿en base a qué tú has tenido esa vivencia, tú has creado esa realidad, ¿no? Eh, y decía esto porque últimamente me escriben muchas chicas agradeciéndome el hecho de que haya dado a conocer a todas estas voces, a todas estas personas, a todas estas compañeras que les han ampliado la mirada, igual que me ayudaron a mí en un día, ¿no? Y el conocer todo esto de alguna manera se empieza a sanar. No quiere decir que al día siguiente o al mes siguiente de conocer a estas personas y de escuchar lo que dicen, tu relación con el cuerpo vaya a cambiar ni de repente te vayas a aceptar, pero sí que empieza un movimiento interno de, de abrazo, ¿no? De abrazo interno, de caricia interno, donde empiezas a mirarte con otros ojos, donde empiezas a cuestionarte todo lo que has vivido, cómo lo has vivido, todo lo que te has dicho, lo que te han dicho. Entonces, lo primero es cambiar esa realidad que hemos creado a nuestro alrededor o que se ha creado a nuestro alrededor. Luego, en la medida de lo que puedas, pues buscar ayuda con el tema concreto de la aceptación corporal, ¿no? Y aquí yo te invito a leer sobre el body neutral más que sobre el body positive, porque el body neutral la visión que nos da es que puede no gustarte tu cuerpo, ¿no? Porque el body positive lo que alegaba mucho es ámate tal y como eres, quiérete, bla, 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 Ujú, ¿no? ujú. Y entonces aquí en este punto hay dos realidades. Una es la realidad individual o el movimiento individual y otro el movimiento colectivo social. Entonces, tú puedes hacer mucho trabajo individual y el social no cambia, es decir, tú puedes hacer todo un trabajo de aceptación, pero sigues recibiendo estímulos sociales de estás gorda, no eres válida, tal, ¿no? Entonces, cuanto más conozcas este entorno social y más te trabajes tú individualmente, mejor va a ser esta convivencia, ¿no? Eh, ay, ahora me he perdido por dónde iba. El body neutral, que me El he body neutral, quedado. body neutral. Sí. Sí, 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 body neutral, vale. Vale, el body neutral lo que nos dice es el cuerpo es un vehículo, es un instrumento. O sea, no es para ser alabado o para agradar. El cuerpo es un vehículo, es el avatar con el que vives en este mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú de repente un día dices, coño, es verdad. O sea, claro, es que desde pequeñas, ¿no? Nos enseñan a ver el cuerpo Sí. como eso para agradar, eso bello, que engalanar con la ropa, con no sé qué, pero bueno, por lo menos en mi realidad no era es un vehículo que hay que cuidar para que te permita, pues, nadar, bailar, no. Entonces, cuando el body neutral lo que te dice es eso, es tu cuerpo puede gustarte más o gustarte menos, pero es el vehículo que tienes para transitar esta vida. Ujú. Claro, en ese momento, a mí el cerebro fue como, ¿qué?
O sea, es en plan, nunca te he mirado como un vehículo, ¿sabes? O sea, nunca. Entonces, claro, empiezas a agradecer el que tus piernas funcionen, ¿no? Y Claro, el que puedas abrazar, el que puedas besar, el que puedas hacer, o sea, agradecer todo lo que te permite hacer tu cuerpo, sea lo que sea. Eh, entonces es imposible amarlo, o sea, es imposible no amarlo totalmente. cuando caes en esa conciencia. Bueno, esto me estaba recordando, porque desde la visión transpersonal, ¿no? Una de las premisas es tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Al final, Ujú. a lo mejor parte del problema es la identidad con el cuerpo, ¿no? O sea, Sí, tengo un cuerpo que es mi vehículo de manifestación, y a partir de ahí lo cuido para que pueda yo manifestar, ¿no? exacto, Es muy exacto. Sí, profundo, sí, sí, me sí. parece un concepto súper profundo, ¿eh? Es muy profundo. De hecho, o sea, yo he notado un cambio heavy con todo esto. O sea, por ejemplo, a mí me da mucha pena ver en mi historia personal, ¿no? Porque hay gente que odia el deporte, ¿no? Pero no es mi caso. O sea, yo me encantaba, me encanta. De hecho, he practicado todos los deportes y me lo digo menos el básquet. El resto los he practicado todos porque siempre me ha gustado. Siempre he hecho patinaje, voleibol, fútbol, he sido monitora de hockey, es decir, he hecho un montón de actividad física. Sin embargo, la actividad física en el colegio me traumaba y lo pasaba fatal. Y me da mucha pena la relación que desarrollé con el deporte por culpa de toda esta distorsión y de todo este enfrentamiento con mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, uno de mis retos desde todo este proceso era volver a reconectar con mi cuerpo y, por supuesto, pues poder permitirme el deporte, la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, hace poco empecé con un entrenador personal y cuando te ponía cuál es tu objetivo, ¿no? O sea, qué quieres conseguir, y yo le puse, bueno, dos cosas, una a largo plazo y una a corto plazo. La a largo plazo es que quiero ser una anciana, pues que tenga, o sea, que esté fuerte, que pueda moverse ágilmente, que pueda ir a andar, que pueda hacer todas las cosas sin el impedimento del cuerpo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y la segunda es que quiero que cuando me subo en un barco, las típicas escaleras estas puñeteras que las carga el diablo porque se meten así para adentro. Bueno, pues la cosa es que yo me pueda subir al barco fácilmente por la escalera, porque tuve una situación un poquito traumática, y entonces esto me quedó como muy marcado, en plan, quiero estar lo suficientemente fuerte y ágil para que cuando yo tenga que subirme a esa escalera pueda hacerlo. Porque yo lo hago igualmente y me cuesta más o me cuesta menos, pero lo acabo haciendo. Entonces, si lo puedo hacer con más facilidad, ¿no? Pues mejor. Entonces, mi reto Total. para este verano era este, que poderme subir al barquito con facilidad. Entonces, ahí fue como un abrazo a mí misma, ¿no? De decir, ostras, ¿cómo has conseguido cambiar el concepto con el cuerpo, con el movimiento? Porque realmente ahora estás abrazando el instrumento, ¿no? El vehículo que es y poniendo todas las herramientas para que funcione bien. Totalmente. El objetivo ya no es perder peso o no sé Exacto. qué, Ni sino siquiera que la me banalidad sirva. que no, me cuido, pero en el fondo hay mucho de perder peso o estar tonificada, ¿no? Al final siempre va ligado a la apariencia y que no es malo, al final es la relación o la incoherencia que tú tengas con eso. Nada es bueno o malo, ¿no? Pero en mi caso, sí que cuando lo asociaba a eso o por la vivencia que he tenido, no era saludable para mí. O sea, Claro. no era saludable desde el lugar donde hacía el movimiento o desde el lugar donde, cómo me relacionaba con el deporte. Entonces, pues ahora lo disfruto porque mi objetivo tiene mucho sentido en mi vida. O sea, es un objetivo que sí que realmente me va a permitir vivir mejor. O sea, tiene un sentido y lo noto, ¿no? El moverme o el andar o el agacharme y que no me duela nada, ¿no? El sentirme fuerte haciendo cualquier actividad o transportar un saco de lo que sea, ¿no? Y antes de estar muriéndome y ahora pues hacerlo bien o ir a la compra, volver andando cargada. O sea, cosas así que dices, ostras, eh, es para esto, es para poder vivir mejor. Fin. El cómo se vea el cuerpo será una consecuencia o no. Totalmente. Es un cambio totalmente muy bestia. Total. Bueno, Sí. Eli, es apasionante este tema. Podríamos estar aquí hablando horas y horas. Sí. Porque bueno, yo creo que queda mucho por decir, queda mucho por aprender, mucho por deconstruir, me da un poco la Mm, impresión. Así sí, que bueno, cuéntanos un poco si alguien quiere saber más sobre ti, dónde te pueden encontrar a Seque, explícanos un muy bien. poquito.
Bueno, pues lo primero, pues referente a esto, muchísimas gracias porque cuando preguntabas, ¿no? ¿Qué podíamos hacer las personas normativas? Pues súper importante ser aliadas en este caso y una de las maneras es, pues tal y como estás haciendo, que aunque lo haces porque eres mi amiga y porque te interesa Bueno, mi voz y mi pensamiento, pero también, ¿no? El contribuir a que personas claro. con cuerpos no normativos, cuerpos gordos, estemos presentes y se nos visibilice, es una manera de contribuir con este movimiento, ¿no? Es una manera de abrir el camino, de allanarlo, ¿no? De dar voz en plataformas pues tan potentes y que llegan a tantísima gente como la tuya. Así que en ese sentido, súper, súper, súper agradecida. Yo por mí un placer. Es que yo, más que nada, ¿sabes qué pasa? Que todo aquello que invite a soltar culpa, me Sí, parece que es muy necesario, ¿no? Porque sí, buscamos lo que sea para la culpa y totalmente. este es un motivo súper Un melonar. grande. Sí, 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 Melonaco. sí, Sí, sí. sí, sí. Total, total, total. Y entonces, pues nada, si, ¿dónde me pueden encontrar? Pues sobre todo soy bastante activa en Instagram, tengo en mi cuenta de Vístete que vienen curvas por un lado, que ahí encontrarán pues un poco de activismo, amor propio, reflexiones, moda, ¿no? Y por otro lado tengo la cuenta de Seque, que es seque, @seque _ shop. Y ahí encontrarán pues todo lo que es la moda y alineándolo un poco con el tema de la culpa, pues sobre todo lo que notamos ahí en Seque es eso, ¿no? O sea, que la gente te agradece el hecho de que sea tan fácil vestirse, ¿no? A raíz de encontrar Seque y sobre todo como yo lo he vivido en primera persona, toda la parte de atender, ¿no? De asesorar, de ayudar, de acompañar a las personas está súper presente porque entendemos que para muchas personas llegan ahí por primera vez y hasta el momento comprar ha sido una experiencia dolorosa o traumática, ¿no? Entonces para nosotros es súper importante el estar ahí y el darles la mano, abrazarlas, lo que se dejen, para transitar que hay una nueva forma, ¿no? De que hay una otra forma distinta de vivir la ropa, de vivir la imagen y de habitar su cuerpo. Es que me parece brutal lo que hacéis, ¿eh? Bueno, ya te lo he dicho alguna vez. Me parece un Sí, movimiento muy, muy bonito, muy necesario. Y bueno, yo estoy flipada con, con lo que habéis sí, creado porque es muy no, guay, no. de verdad. O sea, yo de verdad que, o sea, más allá de lo que es la ropa, que al final la ropa es como la materialización, pero Claro. lo que se crea cuando hacemos online también, porque recibimos muchos mensajes preciosos, pero cuando hacemos las quedadas presenciales, cuando hacemos los showrooms, es que, es que no se puede explicar con palabras. O sea, es que solo las personas que vienen, la energía que se crea es tan bonita, porque para mí es como crear una burbuja ¿no? Donde la gente se siente ya no solo segura, sino donde se siente estupenda, maravillosa. Es como una realidad paralela, ¿no? Como la realidad paralela que nos gustaría, en la que nos gustaría vivir, se crea allí. Por unas horas, cuando entras en ese universo sé que, o sea, yo lo explico y me parece una flipada explicarlo, pero es que es lo que recibimos. O sea, porque los mensajes que recibimos son eso, ¿no? Y mucha gente que no había venido cuando viene dice, jolines, es que yo no leía, os escuchaba, no sé qué, pero no me imaginaba que iba a sentir esto, ¿no? Y sobre todo cuando han sido personas pues que durante mucho tiempo han sufrido este rechazo o este no encontrar o este, pues eso, sentirse siempre fuera de lugar o que sentir que todo le quedaba mal, sentir el rechazo con miradas en tiendas de aquí no hay nada para ti, ¿no? Claro, entrar en un mundo paralelo donde es todo lo contrario, es en plan, aquí todo te va a ir bien, pruébate absolutamente todo lo que quieras y probarte una ropa y que te vaya, y que te vaya, y que te vaya, y que haya una talla más, y que puedes probártelo todo. Claro, entiendo que para muchas personas es una experiencia nueva. O sea, es algo que no han vivido nunca. Claro, O claro. sea, es que no sé, es muy heavy. O sea, para mí, vivir, o sea, no hay vez que hagamos esto y que no acabemos llorando y absolutamente abrumadas emocionalmente porque es brutal. O sea, es absolutamente acojonante. No sé cómo explicarlo. O sea, es que no hay palabras. O sea, es Qué muy guay, bestia. qué guay. Muy bien, Eli, Sí. para terminar, la última pregunta que siempre me gusta hacer, ya que este Sí. podcast se llama Cómo vivir con calma mental, cuéntanos, ¿qué significa para ti vivir con calma mental? Es difícil la pregunta, ¿eh? Aquí cada uno... sí. A ver, para mí, una cosa muy importante ha sido
encontrar y descubrir realmente las cosas que me gustan. O sea, esas cosas, a veces grandes y a veces pequeñas, que me gustan, e implementarlas en el día a día. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, pero es verdad porque me gusta mucho y es algo que me conecta mucho, que es, en mi caso, desayunar en la terraza. Pues en la medida de lo posible, todos los días desayunar en mi terraza, porque es algo que me hace estar conmigo, disfrutar del cielo, de la luz del sol, es algo que me hace estar como conectada, ¿no? Y empiezo el día de otra manera. Y a veces en el día a día parece una chorrada, pero nos cuesta encontrar estos momentos de cosas que parecen muy fáciles y sin embargo a veces te abruma el automatismo y la vida te atropella y de repente ves que llevas 2 semanas sin hacer eso que aparentemente cuesta tan poco, ¿no? Y te gusta tanto. Entonces, el detectar estas cosas y sobre todo implementarlas, porque no sirve de nada descubrirlas y no implementarlas, en el día a día. Em, Luego, cuando tengo mucho run run, porque yo tengo mucha, o sea, solo tiendo a mucha actividad mental, mm, me sirve muchísimo el agradecer. O sea, es que como algo tan aparentemente simple puede ser tan grandioso y tan poderoso. O sea, es que te da una hostia de realidad en el momento en que te cambia, o sea, a mí, por lo menos, o sea, es como, ¿pero dónde estabas? O sea, yo ahí con mi bucle, blu, 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 y de repente te pones a agradecer y te cambia instantáneamente el mood. O sea, súper heavy. Em, la actividad física. Si puedo salir a pasear por el mar o por el campo, estupendo, pero ahora los entrenos que he incorporado es que es paz mental y es buen rollo, las dos cosas mezcladas, o sea, es como que es un tiempo en el que estás por y para ti, solo concentrada en tu respiración, en el movimiento, en sentir tu cuerpo. O sea, al final creo que es estar presente. Fin. Fin, o sea, estar presente. Exacto. Fantástico. Fantástico, Eli. Pues oye, muchísimas gracias por todo lo aportado, todo lo que nos has contado y creo que hay, bueno, muchísimo valor en este podcast. Creo que es para escuchárselo 2 veces incluso, ¿no? De todas las cosas Jo, que, muchas que gracias. se han ido diciendo. Y bueno, de verdad que muy agradecida de que estés aquí compartiendo. A ti, muchísimas gracias. Y a ti que estás al otro lado escuchando esta maravillosa entrevista con Eli, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado, por tus valoraciones de 5 estrellas en el podcast y especialmente por suscribirte a calmamental.com. Como te digo, vuelvo por aquí la próxima semana, te mando un fuertísimo abrazo y que vaya genial. Chao.